Y yo soy el documentalista. Y esto es Top 10 cosas que no sabías de este mundo, parte 1. Comenzamos. Número 1. Hay oro en el agua del mar. Aunque parezca increíble, el oro existe en el mar en una proporción promedia de 0.5 gramos cada 1000 litros de agua. Y la cantidad total de oro contenida en todos los océanos y mares del mundo alcanza la fenomenal cantidad de 10.000 millones de toneladas de oro. Pero el costo de su extracción todavía es superior a su valor. Número 2. El peso de nuestro planeta. A través del tiempo, algunos físicos y científicos habían intentado calcular el peso del planeta. Sin embargo, en la antigüedad no se contaba con la tecnología suficiente como para calcularlo con exactitud. Según los datos recopilados por los satélites que están en órbita actualmente y diversos estudios científicos, hoy se sabe que nuestro planeta pesa exactamente 5.975 trillones de toneladas. Número 3. Las camisetas fueron inventadas para solteros. La idea de comercializar con este nuevo producto ocurrió en 1904. La Cooper Underwear Company lanzó en su revista un nuevo producto para solteros, para que estos no tuvieran que preocuparse por botones, agujas o seguros ni hilos. Un año después, la Marina de los Estados Unidos incorporó la camiseta blanca sin botones como parte de su uniforme oficial, el cual se llevaría bajo el uniforme de marinero. Esto era importante porque cada vez más se reclutaban a jóvenes solteros con muy pocos conocimientos de costura, y así esa prenda sería duradera. Número 4. Mucha gente no conoce la nieve. Esto sucede porque hay muchas partes del mundo en donde nunca cae nieve, y porque hay menos gente viviendo en las zonas frías del planeta. Se estima que 2/3 de la población mundial nunca han visto la nieve. ¿Y tú? ¿Conoces la nieve? Número 5. Las plantas escuchan música. Se hizo un experimento para saber cuánto tiempo se debería exponer la música suave, y se descubrió que tocando un tono por 8 horas al día podría perjudicar a la planta, pues al término de 2 semanas la planta había muerto, mientras que por 3 horas diarias la planta creció mucho más rápido y sana. Los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros o sonidos de la selva tropical, estimulan el crecimiento de las plantas, porque los sonidos son a menudo una parte del entorno natural de una planta sana. Número 6. Los caracoles duermen 3 años. Los caracoles pueden dormir hasta por 3 años, y una siesta regular para ellos es de 1 semana. Su vida útil es más larga de lo que nos habíamos imaginado, pues normalmente es de 15 años y en ocasiones algunos han llegado hasta los 25 o 30 años. Número 7. La palabra más larga del mundo. Se llama titina y es una proteína. Su nombre deriva de Titán, de la mitología griega. Y es la palabra más larga del mundo porque su nombre químico oficial empieza con metionil y termina con isoleucina. Pero si quieres leerla, te va a llevar más de 5 horas hacerlo, ya que entre estas dos palabras hay 189.819 letras. Número 8. ¿Cuántos árboles hay en el mundo? Los bosques son muy importantes para los seres humanos, tanto por los productos que derivan de ellos como por su capacidad para fomentar la biodiversidad, almacenar carbono, preservar la calidad del agua y servir a una variedad de ecosistemas. En vista de su importancia para la vida en la Tierra, un equipo internacional de científicos realizó un recuento de los árboles en todo el planeta, compilando los datos de más de 430.000 hectáreas de bosques. Y encontraron aproximadamente 3 billones de árboles. Número 9.
¿Cuántas religiones hay en el mundo? Establecer un número exacto de religiones en el mundo es prácticamente imposible. Los límites conceptuales de qué es una religión y cómo se diferencia de otra hacen que contabilizarlas y clasificarlas sea una tarea más que compleja. Según el filósofo y autor del libro The Everything World Religion Book, Kenneth Scholler, en todo el mundo existen actualmente 4.200 religiones vivas e innumerables religiones ya extintas. No hay forma de determinar ese número con exactitud, pero la estimación de Scholler es la más aceptada a nivel mundial. Número 10. ¿Quién diseña los logotipos conmemorativos de Google? Se llama Dennis Wang. Es el webmaster del buscador desde el 2000, aunque él no entró en la empresa para ello. Cuando Larry Page y Sergey Brin supieron de su pericia para dibujar, le asignaron el diseño de los logos. Ahora hay un equipo entero que los hace bajo su supervisión. Algunos logos son preparados con tiempo y otros hechos en el momento, como cuando aterrizó en Marte la Mars Express. Yo soy el documentalista y esto fue Top 10 cosas que no sabías de este mundo, parte 1. Comparte este video si te ha gustado. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para recibir avisos cada vez que lancemos un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.